de estar acá con nosotras y nosotros. Daniel es profesor de la Facultad de Agronomía de la UBA y también es investigador de CONICET. Y bueno, es uno de los referentes a nivel nacional y mundial en quinoa. Trabaja muchos temas de ecofisiología, pero también muchos otros aspectos vinculados con casi todo de la quinoa, ¿no? Digamos, recursos genéticos, etcétera. Y bueno, es una excelente persona, siempre muy bien predispuesto, entusiasta, y estamos muy, muy agradecidos de que te hayas hecho este tiempo, lo valoramos un montón. Así que adelante, Daniel, como ya dije antes, pueden ir escribiendo comentarios o preguntas en el chat, pero esta versión de Zoom no permite activar micrófonos ni cámaras. Pero sería bueno que vayan dejando sus preguntas en el chat y cuando Daniel termina, ahí él las puede ir leyendo y contestando. Así que bueno, adelante, muchísimas gracias. Bueno, comenzamos. Bueno, gracias Lucas y gracias Jimé también por toda la parte relacionada con la logística de esta charla. Con Lucas nos conocemos de vista de la facultad, pero recién hace 2 años cuando me contactó para que corrijamos una beca postdoc de Gabriela Curi, que la veo ahí, es que empezamos a interactuar más. Bueno, para no consumir mucho más tiempo, entonces voy a compartir pantalla. A ver. A ver, eh, dígame si se ve. No, Ah, tenés que elegir la otra, la que está en pantalla sí, completa. espera, pues, a ver, voy a Ah, necesitar ayuda dale, porque hice Alt Tab y perdón, salgo de aquí, dale. pues algo no anduvo bien. Entonces, estoy aquí, está puesto en Claro, pantalla completa. ¿Aprieto Alt primero o Control Tab? si lo tenés primero en tu compu, la presentación en pantalla ¿Ya completa, está? después Alt y Tab y vas al Zoom. ¿Ves? Como que no me está dejando. eh, Recién lo hiciste, salió bárbaro. sí, No. sí, pero ahora no quiere. Empezamos con los problemas. Espera que vuelvo acá, así, y es como que, a ver, no me está dejando, eh, a ver, dame un segundo. A ver, ahí estamos, lo logramos. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahí está. Perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, la presentación de hoy tiene unas cuantas preguntas. eh, y voy a ver si en el tiempo disponible voy a poder recorrerlas a todas ellas. Entonces, lo que voy a hacer primero es contarle algunas cosas que tienen que ver con dónde estamos parados a nivel mundial con la producción de quinoa. Después voy a hablar de cuestiones que tienen que ver con la adaptación ambiental. Después recursos genéticos y finalmente voy a llegar a la Patagonia. Y ahí está. Sí, sí. ¿Pasó? Para empezar, para estar seguros. Sí, 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 Bien, perfecto. perfecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué quinoa? Esto puede llevar un rato largo de contarlo, pero imagino que alguna versión de quinoa tienen. Entonces hay dos razones principales. Una tiene que ver con el valor nutritivo. Quinoa tiene una larga lista de aspectos interesantes desde lo nutritivo, pero el que más se menciona y más llama la atención tiene que ver con la calidad de las proteínas. O sea, ustedes saben que las proteínas están hechas de cadenas de aminoácidos. Existen lo que se llaman aminoácidos esenciales, que son los que el cuerpo no puede sintetizar y por lo tanto sí o sí tiene que provenir de la dieta. Y en ese sentido, el balance de esos aminoácidos en quinoa es
aparentemente casi ideal. La segunda razón para trabajar con quinoa, para interesarse en quinoa, tiene que ver con que es un cultivo que tiene capacidad de adaptarse o producir granos en ambientes marginales. Y esto incluye condiciones de déficit hídrico, salinidad, bajas temperaturas, alta radiación, limitaciones de nitrógeno, etc. ¿Sí? Y el mapa que está a la izquierda muestra la situación a nivel global en el año 2013, que es el año que la FAO decretó como el año internacional de la quinoa, y como consecuencia de actividades que se hicieron ese año, se publicó un libro llamado Estado del Arte de la Quinoa en el Mundo en el 2013. Y ese mapa entonces muestra la situación en ese momento y según los colores es el grado de intensidad y de antigüedad, digamos, de la participación de la quinoa en la agronomía de esos países. Entonces Bolivia y Perú aparecen en rojo como los países con mayor producción, después Chile y después otros países como Argentina, Ecuador, Colombia y Brasil ya aparecían como países que tenían un grado de producción, también Australia, Estados Unidos o Canadá y aparentemente también algunos como la India y otros. Pero eso era la situación hace 10 años. Ahora, ¿cómo se llega a que la quinoa alcance esta popularidad? Tiene que ver con lo que muestra esta figura, que a la izquierda tiene una bolsa de quinoa, como se vende en algunos supermercados de Estados Unidos, y esa bolsa tiene por detrás una empresa que se llama Quinoa Corporation. Y Quinoa Corporation es una empresa hecha por un grupo de amigos, ¿sí? Que en los 80 se interesan, no voy a contar todo el detalle, en quinoa, y toda esa historia está contada en el libro que aparece a la derecha, escrito un señor que se llama Stephen Goran, que es uno de los protagonistas de esa historia. Bueno, este señor Goran viaja a Bolivia en su momento, compra una bolsa de quinoa, creo que eran 60 kilos de quinoa, lo exporta a Estados Unidos, crean esta empresa, empiezan a venderlo y de ahí más vino la explosión de quinoa que hizo que buena parte de la población hoy en día sepa de qué se habla cuando se habla de quinoa. Y la quinoa, o lo que en buena medida es el estándar de referencia que tenemos para quinoa, se cultiva en el sudoeste de Bolivia, en el altiplano, cerca de lo que se conoce como el Salar de Uyuni. Y eso está a unos 3.800 metros de altura, en un lugar donde llueven más o menos 100, 150 milímetros al año, donde la materia orgánica del suelo es bastante baja y además si no está cerca del salar, los niveles de salinidad son bastante altos. Y en ese sistema existe un manejo tradicional del cultivo de quinoa, que es lo que permite que sea el único cultivo de secano que se puede hacer en esa zona. Bien, en esta zona se produce una variedad de quinoa, un conjunto de variedad de quinoa que se llaman quinoa real. Y esa quinoa real es la que comenzó a exportarse y que después terminó en buena medida dominando el mercado o al menos estableciendo el estándar de referencia de qué es quinoa. Y en una publicación un poco más reciente, una persona llamada Gabriela Lange, que está trabajando en una universidad en Dinamarca, ella muestra de nuevo con distintos colores cuando aparecen distintos actores en la producción de quinoa. Y si ustedes miran la línea del tiempo por debajo, en verde muestra dónde había quinoa desde antes de 1900, quienes se incorporaron a la producción de quinoa hasta 1989, y de ahí en adelante vamos pasando al naranja y el rojo, los países que más recientemente producen quinoa. Y por encima de eso hay un gráfico que muestra el número de países involucrados. Y más o menos a partir del año de la quinoa, o sea, el 2013, hay como un quiebre en la relación, el aumento es exponencial. Y hace 2 o 3 años, cuando se publicó esto, ya había más de 100 países involucrados en la producción de quinoa a nivel mundial. ¿Sí? Eso es un cambio reciente. Y ustedes ven que antes de eso, comenzando en los 80, había un aumento menor, pero sostenido en el número de países involucrados en la evaluación, producción, etcétera, de quinoa. Y estos datos son tomados de la base de datos de FAO y muestra la evolución, ya no del número de países, sino de, por un lado, las toneladas de producción de quinoa en naranja y por el otro lado, la superficie cultivada con quinoa. Y van más o menos de la mano y más o menos hay
alrededor de 200.000 toneladas anuales de producción de quinoa, que obviamente parece poco comparado con los cultivos trigo, maíz, etcétera, pero para quienes están involucrados en quinoa es un número más que interesante. Bien, y la figura que sigue muestra cuál es la situación de Bolivia, que durante mucho tiempo fue el principal productor de quinoa. Entonces el gráfico grande muestra las exportaciones en toneladas, y ustedes ven cómo a partir del comienzo del siglo XXI hay como un aumento exponencial con algunos quiebres asociados a cuestiones climáticas. Y la figura más pequeña del inserto lo que está mostrando para el mismo periodo es cuál fue el precio en dólares de la tonelada de quinoa. Y el precio estuvo durante bastante tiempo, entre los 1.500 a 2.000 dólares. Hubo un pico en 2014, coincidiendo con la sequía que aparece en el otro gráfico, pero luego los precios se estabilizaron en alrededor de 2.000, 2.500 toneladas, perdón, 2.000, 2.500 dólares por tonelada, lo cual, comparado con otras especies, no es para nada un número despreciable. Y el segundo país involucrado en esto es Perú. Perú comenzó un poco más tarde que Bolivia a producir en escala y exportar quinoa, pero en este momento logró ser el principal productor y exportador mundial. Y de nuevo ven la evolución, digamos, de la exportación, y por el otro lado los precios que, salvando la diferencia, tienen un patrón semejante a lo que uno ve en Bolivia, pero bueno, el rango de tiempo disponible no era el mismo para los dos países. Y cada uno de estos dos países representa en términos del porcentaje de producción exportado alrededor del 50%, o sea, la mitad de lo que se produce en cada uno de los países sale al mundo como exportación. Y durante gran parte del periodo entre los 80 y los últimos 5 o 10 años, los dos países explicaron la absoluta mayoría del comercio internacional de quinoa. Y las cosas comenzaron a cambiar un poco en los últimos años, y esta figura surge de una charla que me pidieron para el año pasado. Entonces entré a esta base de datos de FAO, que es en principio la principal referencia que tenemos para información global de producción de cultivos, y estos son datos de exportación, ¿sí? Tomando el periodo 2017-20, que era lo más reciente que teníamos, y lo que se ve es que, bueno, Perú es el principal exportador, le sigue Bolivia, pero todos los países que aparecen en la lista son países que tienen algún grado de participación en la exportación de quinoa. Y si seguimos la lista, ven que ahí viene, después de Perú, Bolivia, está Holanda, Canadá, Estados Unidos, España y varios países europeos más. Eso significa que el mercado de quinoa es bastante más diversificado, y que si bien todavía países como Bolivia y Perú se llevan la mayoría, ya digamos no son los únicos actores en el sistema. Y la siguiente figura es el opuesto complementario, son las importaciones, y al menos hasta ahora Estados Unidos por lejos es el principal importador mundial de quinoa, y si mira la lista abajo decía Canadá, Francia, y bueno, una larga lista de países europeos, y también significativa la importación de, por ejemplo, Israel, Australia o Japón, ¿sí? Pero no, la lista es muy larga. Entonces, ese es un poco el panorama actual y la situación donde estamos parados. Quinoa es un cultivo que, si bien se origina en la región andina, y no solamente, pero eso podríamos discutir en otro momento, ya se está produciendo en muchos lados, se está importando de muchos lados, pero también se está exportando desde muchos lados. Bueno, y todo esto, obviamente, como decía antes, puso en movimiento esfuerzos de producción de quinoa en varios lados. Me pareció interesante mostrarle esta foto. Esta foto es de un muchacho que se llama Cedric, que él es de Ruanda, se fue a Estados Unidos a hacer su doctorado en quinoa en la Universidad de Washington, y después volvió o vuelve regularmente a su país, la señora al lado de su mamá, y entonces está promoviendo el cultivo de quinoa en Ruanda, y hay gente haciendo algo parecido en Malawi, y una larga lista de países. Y abajo a la derecha ustedes tienen un libro publicado por FAO hace poco tiempo, que cuenta todos estos esfuerzos de producción de quinoa en África, y al menos la experiencia en Ruanda es muy buena, muy interesante, y mucho entusiasmo por parte de la gente en lo que se está haciendo. Y una segunda experiencia quería contarles,
es esta. Esta foto está tomada el día que se hizo la primera cosecha mecanizada de quinoa en China. Y esto es en una provincia, se llama Xinhai, que queda al norte de Tíbet, con un clima bastante parecido al del altiplano. Y los muchachos están bailando, son chicos chinos por nacimiento, pero mongoles desde el punto de vista étnico. Están haciendo entonces una danza tradicional mongola para festejar la cosecha de la quinoa. Y este mapa lo que muestra es que hay actores nuevos, y China es el actor más importante. Hay una lista larga de provincias en China donde ya se está cultivando quinoa. Al año pasado ya, con datos que me llegaron de China, China era ya el tercer productor mundial de quinoa, que las estadísticas no lo reflejen todavía, y hay serias chances de que, si no este año, en 1 o 2 años más, China pasa a ser el principal productor mundial de quinoa, y eso modifica bastante el panorama comercial. Bueno, otra cosa que quería mencionar, y siempre me parece que es valioso mostrar la cara y destacar quiénes son las personas que están contribuyendo a lo que pasa en quinoa. Desde el punto de vista de investigación, esta persona en la foto hizo un aporte no menor. Se llama Mark Tester, es un australiano especialista en salinidad. Desde hace varios años dirige un laboratorio que se llama KAUST en Arabia Saudita, y él, con gente de su equipo, más gente de Estados Unidos, tuvieron a cargo la secuenciación del genoma de quinoa, y eso terminó en un paper publicado en Nature en 2017, que es la foto que está abajo a la derecha, y fue nota de etapa. Y eso puso en marcha un montón de cosas a nivel de las herramientas genómicas para investigar en quinoa. Y otras personas que tienen un rol importante hoy en día son las de la foto. La persona de la izquierda se llama David Wu, y él tiene una empresa que es no sé si la principal en este momento, pero una de las más importantes. La primera que comenzó a hacer producción comercial de quinoa en China. La persona que está a su derecha se llama Chang Kan-su. Chang Kan es miembro de la Academia de Ciencias China, es uno de los especialistas, entiendo, más reconocidos a nivel mundial en edición génica, y en esta foto los dos están mirando materiales de quinoa en invernadero como parte de un programa de mejoramiento, y no es el único que hay en China. Y ese programa logró seleccionar, por ejemplo, variedades para cultivo en China que tienen las mismas características de tamaño, aspecto de lo que se hace en Bolivia. Están seleccionando por tolerancia a herbicidas, que es lo que se ve en la foto de arriba a la derecha, y tolerancia a alta temperatura, y una larga lista de cosas más. O sea, ya hay varios materiales comerciales de quinoa registrados para poder cultivarlo en China. Estos es solo un ejemplo. Bueno, yendo al tema de lo que quería contar hoy, lo primero que voy a hacer es hablar de cuestiones que hacen adaptación ambiental, y después voy a pasar a los recursos genéticos. Y quinoa es una especie que tiene básicamente una distribución bimodal, es un cultivo nativo de Sudamérica, y la quinoa la encontramos en un rango de ambientes en lo que serían los Andes centrales, desde Colombia al noroeste de Argentina y Chile, y por el otro lado lo encontramos en el centro y sur de Chile. Al margen de diferencias en altura y diferencias en latitud, unas diferencias muy importantes es que en los Andes el clima es monzónico, llueve en verano, mientras que en Chile, o al menos en el centro de Chile, el clima es mediterráneo cerca de la zona del Valle Central, y ya más al sur, digamos, el clima cambia a una distribución más regular de la lluvia. Y esta diferencia climática eh, genera otras diferencias que son importantes destacar a la hora de analizar el funcionamiento del cultivo. Entonces, en la zona de los Andes centrales, quinoa se cultiva durante la estación de lluvia, o sea, más o menos entre septiembre, octubre y abril y mayo. Y la cosecha ocurre después que termina la estación de lluvia. Por la altura, las heladas son un problema a lo largo de todo el ciclo. Y por el otro lado, al menos en alguna parte de los Andes, sobre todo hacia el sur, el déficit hídrico es un problema, y ese déficit hídrico puede aparecer en cualquier momento del ciclo. Si nos vamos al centro de Chile, el clima mediterráneo, o sea, las lluvias ocurren de otoño a primavera. Y ahí la quinoa, a diferencia de lo que son los cultivos como el trigo, etcétera, de la zona mediterránea de Europa y África, la quinoa se siembra al final de la estación de lluvia. ¿Sí? O sea, más o menos el ciclo va más o menos cubriendo el mismo periodo que
en la zona andina, pero la diferencia aquí es que se cosecha antes que comience la estación de lluvias que sigue. O sea, antes de marzo, abril hay que cosechar. Y como la siembra se hace al final de la estación de lluvias, entonces la planta crece con el agua que está almacenada en el suelo. Y aquí las heladas, sobre todo los cultivos que están más cerca del mar, no son un mayor problema, pero lo que sí es una diferencia importante con el ambiente anterior es que el estrés hídrico aquí puede aparecer al final de la estación de lluvia para un cultivo que está creciendo con el agua que tiene en el suelo y no va a recibir agua por el resto del ciclo. Bueno, esta foto muestra cómo se ven los principales ambientes donde se hace quinoa. Entonces, arriba a la izquierda tenemos el altiplano sur, que es la parte que decía va del sur de Bolivia al noroeste de Argentina y parte del norte de Chile, que es el ambiente más alto, más frío y más seco. La que sigue a la derecha arriba es el altiplano norte, que es la zona alrededor del lago Titicaca, tanto el lado peruano como boliviano. Sigue siendo alto, pero por el efecto mismo del lago Titicaca, algunos de los estreses ambientales son menos severos, los suelos son más fértiles, llueve más, entonces es un ambiente más amigable para la agricultura y de hecho en esa zona se habrían domesticado buena parte de los cultivos de altura zona andina. Uno de ellos, el más importante quizá de todos, es la papa. Abajo a la izquierda tenemos los valles interandinos, y esos son valles de menor altitud, por tanto también temperaturas más altas, climas más benévolos, y esos valles interandinos van desde Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, y terminan en parte del este de Salta, en Argentina. Y por último, lo que tenemos es estos ambientes que se llaman de nivel del mar, y las fotos en algún lugar del sur de Chile. Bueno, pasando entonces un poco a cuestiones que tienen que ver con el comportamiento del cultivo, con la fisiología. Una de las cosas que importan cuando alguien comienza a hacer un cultivo en algún lugar es la adaptación. La adaptación consiste en de qué manera se ajusta el ciclo del cultivo a el ambiente donde lo estamos haciendo y las restricciones de ese ambiente. Cualquier intento de producir un cultivo en un ambiente nuevo lleva a preguntas como qué material, cuándo y dónde. Y a eso entonces se refiere la adaptación. Y este mapa es un mapa que hizo Ramiro Curti, que está en la Universidad de Salta y hace muchos años que está vinculado conmigo, desde que hizo su doctorado. Entonces, para un capítulo sobre domesticación de quinoa, tomamos que había y muestra cuerpo de... Entonces, de arriba abajo tenemos esto que le había dicho, son Matías de Valle, de altiplano norte en un gris más oscuro, de altiplano sur en un gris más claro, y luego el cuadriculado abajo corresponde a la materia del nivel del mar. Y esos cuatro grupos proceden de la tesis de Sabrina Costa Tártara, que vi que está entre el público, que también hizo el doctorado con nosotros en quinoa, y en su caso trabajó con marcadores microsatelitales. Y el inserto en la figura muestra cómo esos grupos están reflejados en el noroeste de Argentina. O sea, una cosa interesante en el noroeste de Argentina es que todos los grupos genéticos que tenemos identificados para lo que es la zona andina central están en el noroeste de Argentina, y eso es muy valioso por varias razones. Y yendo al centro-sur de Chile, tradicionalmente los mapas que muestran la distribución de quinoa muestran quinoa del sur de Chile, pero no del lado argentino. Y con referencias que teníamos del lado argentino, Ramiro entonces pudo diseñar ese mapa en el cual ven que hay como entraditas del lado argentino, y algo de eso les voy a contar. Bueno, otra cosa que sabíamos de quinoa es en base a una red de experimentos que organizó FAO allá por 1998-99, en el cual hubo 25 materiales genéticos de distinto origen que se evaluaron en distintas partes del mundo, y eso nos permitió evaluar lo que se llaman los patrones de interacción fenotipos por ambiente. Entonces logramos, en base a datos de rendimiento y de componentes de rendimiento, discriminar grupos genéticos en base a su performance en distintos ambientes. Y así, de nuevo, vimos algo muy parecido a lo que muestra el mapa anterior, pero ahora en base a caracteres muy distintos. Entonces, lo que vemos es que en este clúster, el material de nivel del mar de Chile es uno que se diferencia más del resto, y el resto está compuesto por material de valles interandinos, de altiplano sur y de altiplano norte. O sea, lo que muestra esta figura es que la agronomía refleja la genética. Y yendo un poco más allá, y hablando de esto, de la adaptación,
en parte por la tesis de Ramiro Curti, en la parte más, las cuestiones más agronómicas, más lo que hizo Sabrina con las cosas más moleculares, llegamos al mapa que aparece ahí en la figura inferior izquierda y que muestra cómo están distribuidos geográficamente estos grupos genéticos de quinoa que de izquierda a derecha van del altiplano a lo que llamamos los valles secos, que es, por ejemplo, Quebrado Mahuaca, y dos ambientes más, uno de altura y otro más bajo de valles húmedos. Y la transecta que está arriba a la izquierda muestra un poco el recorrido en la medida que uno va de oeste a este, cómo va pasando de la Puna a estos valles secos, un área de transición que sería lo que hay que cruzar, por ejemplo, si uno va de Mahuaca a Iruya, y los valles húmedos orientales, que es el último tipo de ambiente en el NOA donde encontramos quinoa, y más o menos eso implica explorar un rango altitudinal de 2.000 a 4.000 metros de altura, a más un rango obviamente de precipitaciones, etc. Y como parte de los experimentos de la tesis de Ramiro, lo que evaluamos fue la asociación entre el tiempo hasta comienzo de floración versus la altitud, y es claro que el adaptamiento viene dada de los materiales de más altos y menos altura. Realmente uno ve todo ese grado de robustez de la asociación entre las dos cosas. Entonces, uno dice, bueno, aquí está la selección natural, pero pareciera no solo la selección natural. El hombre intervino de alguna manera para que esto sea así, tenemos alguna evidencia de eso. Bueno, ahora, ¿de qué depende esta variación en la adaptación ambiental? Uno de los factores centrales es la temperatura. Y esta figura está tomada de los datos de desarrollo de experimentos de FAO, y lo que está graficado aquí es la tasa de desarrollo versus la temperatura media durante el ciclo. ¿Y qué es la tasa de desarrollo en esta figura? Es la inversa de la duración total del ciclo. Y lo que ven es una respuesta clásica a la temperatura, en la cual a medida que la temperatura aumenta hasta cierto rango, aumenta esta velocidad de desarrollo, a partir de algún valor, que en este caso está más o menos cerca de los 20 grados, esa tasa disminuye y entonces el desarrollo se retrasa. Y los grupos genéticos que les había mencionado antes aparecen ordenados en esta figura. Entonces, el grupo de más arriba, ese que tiene una mayor respuesta y por lo tanto una mayor velocidad de desarrollo, y corresponde a los materiales que vienen del sur de Chile, mientras que el grupo inferior, que es el que aparece como G1 y los símbolos negros llenos, corresponde a estos materiales de valle, que serían los materiales más tardíos. Quienes tienen una experiencia en soja, esto les puede resultar bastante parecido a lo que son los grupos de madurez en soja. Bueno, otro factor que es central en determinar la adaptación y los patrones de interacción fenotipo por ambiente es que algunos materiales de la zona andina, cuando se los hace crecer en ambientes como los que tenemos aquí en Buenos Aires, tienen una inhibición por el fotoperíodo del llenado de grano. ¿Qué significa esto? Quinoa es una planta de día corto, por lo tanto florece más rápido si los días son más cortos. Hay muchas especies que hacen eso, el maíz, el sorgo, la soja, etc. La particularidad de quinoa, que esto la hace parecida a soja, es que esta sensibilidad al fotoperíodo se extiende más allá de la floración. Y en este experimento lo que hicimos fue hacer crecer plantas en otoño e invierno aquí, bajo tres condiciones. Una, la que aparece a la izquierda, era el fotoperíodo natural. La que está a la derecha es una planta que estuvo expuesta a una extensión de la duración del día hasta 16 horas después de la floración. Y la tercera es una en la cual le aplicamos el mismo fotoperíodo, pero desde el comienzo del desarrollo reproductivo. ¿Qué es lo que muestra esto? La primera y la segunda muestran que, bueno, el segundo está más retrasado que el primero, pero en muchas cosas la morfología de la planta es normal. Ahora, con la tercera, lo que se muestra es una alteración del patrón de desarrollo. Esa planta tiene, por un lado, inflorescencias que siguen formándose, granos llenándose, flores abriéndose y ramificaciones nuevas. Esa planta, desde el punto de vista agronómico, no sirve para nada. Y eso entonces es uno de los factores en limitar la adaptación de quinoa a ambientes de latitudes altas, digamos de los 20 grados hacia arriba. Bueno, les había dicho al comienzo que quinoa es particularmente atractiva por su respuesta a estrés, pero en general la información que hay disponible tiene que ver con, llamémosle, la fisiología fina. Todo lo que va de la planta a la hoja y de la hoja a la molécula, pero hay muy poco dando vuelta a nivel de fisiología, que es en el ámbito en el cual yo me muevo, y les voy a mostrar algo de lo que sabemos sobre esto. Bueno, una de las cosas, y esto todavía no es ecofisiología, sino más bien fisiología, hace la respuesta a salinidad.
quinoa es un ejemplo de una halófita, es una planta que se desempeña mejor con alta salinidad o con más salinidad que sin, que a su vez produce granos. Y es además, de un tiempo a esta parte, un modelo experimental para estudios de respuesta a la salinidad, y de hecho gran parte de las publicaciones relacionadas con estrés en quinoa viene de estudios de respuesta a salinidad. Y yo nunca estudié salinidad, pero el año pasado, como parte de una colaboración con un grupo de aquí de la facultad, hicimos un experimento en un invernadero aquí en el campo, que está orientado a cosas más de la fisiología fina, de qué es lo que le hace a la salinidad de las raíces, etcétera, pero multiplicamos las plantas y entonces tenemos fotos como esta, que muestra la respuesta del tamaño o el aspecto de las plantas a concentraciones crecientes de salinidad. Para que tenga una referencia, las plantas que están a la derecha tienen la concentración de sal que tiene el agua de mar, ¿sí? Y el segundo nivel, que es de 200 milimolar, ya deja fuera a gran parte de los cultivos que conocemos, y ustedes ven que quinoa es un poco más pequeña. Y esta figura muestra datos del mismo experimento. Aquí hubo dos genotipos, uno se llama Faro, que es del centro de Chile, otro se llama Tusaya, que viene del altiplano boliviano. Nuestra expectativa era que Tusaya iba a ser que tenía mejor desempeño, y lo que se muestra ahí es qué pasó con la biomasa. Y la biomasa, entre los dos extremos de concentración, bajó a la mitad. Y por Tusaya, el comportamiento fue más o menos el mismo. Y esto fue llamativo, bueno, esperábamos otra cosa, pero es lo que hizo. Entonces, esto muestra uno de los atractivos de quinoa, que es esta capacidad casi extraordinaria de poder crecer en condiciones de muy alta salinidad. Bueno, lo segundo, y ahora sí pasamos al cultivo, tiene que ver con la respuesta a la disponibilidad de agua. Y cuando uno trata de analizar desde el punto de vista ecofisiológico la respuesta al agua, se usa una ecuación como esta. Entonces, el rendimiento se desagrega en el producto de varias variables. Hablo de rendimiento en grano. Uno es lo que se llama la evapotranspiración del cultivo, que es toda el agua que pasa por un cultivo. Eso es la transpiración que pasa por la planta, más la evaporación, que es lo que se pierde del suelo. Y eso se multiplica con la proporción que esa transpiración representa al total, por algo que se llama la eficiencia transpiratoria, que es cuánta biomasa una planta puede producir por unidad de agua transpirada, y finalmente por el índice de cosecha, que es cuánto la biomasa total se particiona a grano. Y quienes manejan riego manejan una noción que es lo que se llama la productividad del agua, que es cuánto rendimiento se obtiene por unidad de agua consumida por el cultivo. Y tomando datos de muchas fuentes en quinoa, se puede generar este gráfico que muestra de nuevo la relación entre rendimiento y la transpiración del cultivo, y la línea que viene a la izquierda, obviamente no es la regresión sobre todos los datos, sino que es una regresión hecha sobre la frontera de los datos. O sea, el 90% de los valores quedan por debajo de esa línea. Y esa recta tiene una pendiente de 13,3 kilogramos de grano por hectárea por milímetro de agua consumida. Y eso marca, al menos hoy, el techo a lo que podemos lograr con el agua en quinoa, ¿sí? Si miran en la tabla abajo a la derecha, ven valores para distintos cultivos como girasol, maíz y trigo, y quinoa al menos está bastante por debajo de los valores para los cereales y por encima de los valores para girasol. Pero lo que quiero destacar aquí no es ese valor en particular, sino todos los puntos que están por debajo de esa relación. A lo que está sobre la línea se lo llama el rendimiento limitado para agua. Todo lo que está por debajo de esa línea implica que hay otros factores que no son el agua que están limitando el rendimiento. Y cuando miramos un poco de dónde venían estos datos, resulta ser que los principales o los mayores valores de eficiencia de uso del agua, medido de esa manera, vienen de Dinamarca y Marruecos, por ejemplo. Lo que está a la derecha es un ambiente de cultivo de quinoa en verano en Irán, ¿sí? Que alcanzó rendimientos interesantes, pero al mismo tiempo un consumo altísimo de agua. Y todo lo que está abajo, que es lo que muestra la flecha azul, es la condición de los países andinos. Es claro que en los países andinos no es el agua, aun cuando llueve poco, el principal factor determinante de la poca productividad de la quinoa. Ahora, pasando a lo siguiente, que es la respuesta a nitrógeno. Con nitrógeno la aproximación tiene varios puntos de semejanza con lo anterior. Aquí, a rendimiento, y estoy hablando particularmente de la respuesta a la absorción de nitrógeno, no a cuánto nitrógeno hay y cuánto llega al cultivo, sino cuánto se absorbe. Y eso se puede expresar como el producto entre cuánto nitrógeno absorbe el cultivo
qué proporción de ese nitrógeno va al grano, y eso dividido por el porcentaje de nitrógeno del grano. Y si uno el nitrógeno absorbido lo cambia de lado, entonces a eso lo llamamos la eficiencia de utilización del nitrógeno, y algunos también lo llaman la eficiencia fisiológica de uso del nitrógeno, que es cuánto rendimiento se logra por unidad de nitrógeno absorbido. Y cuando uno lo desglosa así, resulta ser que esa eficiencia es el producto de dos cosas. En el numerador, el porcentaje de nitrógeno que va al grano, o sea, más partición de nitrógeno al grano, más eficiencia, y en el denominador, el porcentaje de nitrógeno al grano, que cuanto más alto es, más baja la eficiencia. Y de nuevo, tomando los datos que teníamos a mano, graficamos la relación entre el rendimiento y el nitrógeno absorbido. Y de nuevo, la línea punteada aquí superior con los círculos negros muestra la línea de frontera, y esto es, en principio, lo mejor que hay hasta ahora en términos de respuesta de quinoa, del rendimiento de quinoa al nitrógeno absorbido. Ustedes ven que el rango es bastante amplio, que los rendimientos alcanzados pueden llegar a ser bastante altos. Nos faltan datos de Chile, donde los rendimientos son todavía mucho más altos, y a ver qué pasa ahí. Los círculos vacíos muestran la condición que no fue usada para explorar esta relación de frontera, y por lo tanto no estaría limitado solamente por nitrógeno. Y la otra línea que muestran los triángulos negros es esa eficiencia de utilización de nitrógeno. Y si mira el rango, cuando el nitrógeno es escaso, más o menos se logran 60 kilos de rendimiento por kilogramo de nitrógeno, pero cuando pasamos a condiciones de más disponibilidad, eso puede bajar a menos de 20 kilogramos. Y fuimos un paso más allá a tratar de explorar, bueno, ¿qué había por detrás de esta variación? Entonces, si por un lado el índice de cosecha de nitrógeno es una de las variables, bueno, veamos qué asociación hay entre el índice de cosecha de nitrógeno y esa eficiencia. Y un detalle es que el eje X está al revés. Entonces, aquí a la izquierda tenemos los mayores valores y a la derecha tenemos los valores más bajos. Y la flecha muestra una condición que va de menor productividad a mayor productividad. En la condición de menor productividad, esas eficiencias pueden ser muy altas. Cuando pasamos a condiciones de alta productividad, esas eficiencias caen en picado. Y eso es un problema si estamos tratando de hacer quinoa en ambientes, digamos, con alta disponibilidad de agua, nutrientes, etcétera, pues nos está diciendo que quinoa tiene una dificultad para traducir esa mejora de ambiente en una mejora asociada al uso de nitrógeno, algo que el mejoramiento en todos los cultivos más modernos logró resolver en buena medida. En los cultivos modernos esta caída no es tan pronunciada. Y entonces, otra cosa que hicimos fue mirar qué pasaba con la reacción con el otro factor, que era el porcentaje de nitrógeno en granos, que aquí está puesto como porcentaje de proteína. Entonces, la relación que hay entre esa eficiencia de utilización de nitrógeno y la concentración de proteínas comparado con otros cultivos. Entonces, la línea punteada muestra por dónde va esa relación, por ejemplo, cuando pasamos de maíz a trigo, de trigo a girasol y de trigo a soja. Cuanto más alto el contenido de proteínas, más baja la eficiencia. Y eso es cuasi universal. Esto en ambientes de alta productividad. Ahora, la quinoa, ¿dónde está parada? Está bastante por debajo de eso. Lo que esto nos está diciendo es que si bien quinoa es una especie, tiene más proteína que los cereales, eso per se no parece ser la principal limitación. Y que el problema, y es lo que muestra el rojo ahí, pasa por esa dificultad de trasladar un porcentaje más alto de nitrógeno de la biomasa grande. Si logramos resolver eso, podemos casi duplicar esa eficiencia y acercar a lo esperado, digamos, para el contenido de proteínas. Y entonces hay como tres mensajes centrales aquí. Uno es que en quinoa hay una altísima variabilidad genética, pero al mismo tiempo una altísima plasticidad. O sea que a la hora de elegir qué material hacer, dónde hay para entretenerse. Lo segundo, y esto es una novedad de este análisis, es que siempre se dice que quinoa es económica en el uso del agua. Cuando hay poco agua. Cuando hay mucho agua, quinoa puede consumir mucho. ¿Sí? Pero a su vez, lo que vemos que el agua no es el único factor y que hay que explorar mucho más cuestiones que tienen que ver cómo acercar los rendimientos a el límite definido por agua o el límite definido por nitrógeno, y eso es un esfuerzo que se hace obviamente en muchos otros cultivos. Y lo otro es que hace falta integrar conocimientos para lograr eso, y en áreas de economía de tiempo, no les voy a contar un proyecto que tenemos ahora que está financiado por Fontagro para pasar a los recursos genéticos. ¿Y con qué contamos en quinoa? Hay varios bancos de germoplasma. Esto está sacado de ese libro publicado en 2015 de estado de
de la quinoa del mundo. Los valores en verde más alto muestran el número de muestras en esos bancos. Los más pequeños muestran el número de bancos germoplasma. Los dos de la izquierda son primero Bolivia y después Perú. Entonces, lo que eso está diciendo, las colecciones más grandes están ahí. Y después sigue Ecuador, seguimos nosotros, con cerca de 500, Chile y Colombia. Pero, como ven abajo, dice, esto cambió mucho en años recientes. Solo en China conozco colecciones de más de 1000 accesiones. Arabia Saudita tiene más de 1500. Alemania tiene más de 800, etcétera. Y eso no está reflejado en esta figura, pero es una parte más que significativa de los programas de mejoramiento de quinoa en este momento a nivel mundial. Otros recursos genéticos de quinoa tienen que ver con especies que están relacionadas. O sea, quinoa es un quenopodium, o sea, el nombre completo es quenopodium quinoa, es un alto tetraploide, o sea, quinoa tiene dos genomas, y esos genomas se los conoce como genoma A y genoma B. Y de esos dos genomas, el A, que aparece en rojo, es americano, el B es euroasiático, y ese B es compartido con, por ejemplo, quenopodium album, que muchos conocen como maleza, que es un hexaploide, por lo tanto tiene 3 genomas distintos. ¿Qué pasa con quinoa? Quinoa es una especie domesticada en Sudamérica que tiene varias especies hermanas. Entonces, en Norteamérica hay una especie que se llama Quenopodium berlandieri silvestre. Esa especie fue domesticada al menos 2 veces, una en el centro norte de Estados Unidos, que su material se extinguió, otro más al sur, hacia México, es una especie que todavía existe, una subespecie que se conoce como guasontle o chía roja, y en Sudamérica tenemos quinoa por un lado y Quenopodium sinum, que es la quinoa silvestre que más encontramos en Argentina relacionada con quinoa. ¿Cuál es el punto con todas estas especies? Que son especies desde el punto de vista botánico, pero no son especies desde el punto de vista genético, son interfértiles. Eso implica que son una fuente de variabilidad genética que podemos usar para transferir a quinoa algún atributo que en quinoa no esté. Y esta foto muestra un poco cómo se ven esos materiales. Entonces, arriba a la izquierda tenemos una planta de esta quinoa silvestre que es rápidamente fácil de reconocer, grado de entrenamiento, en Catamarca. A la derecha, arriba, tenemos guasontle, que es esta especie comestible domesticada en México. Por debajo tenemos un híbrido entre quinoa y berlandieri, que es la especie de Estados Unidos creciendo en un invernadero aquí en la facultad. Al medio tenemos berlandieri y a la derecha tenemos Hircinum en invernadero, y se comparan la foto de abajo a la derecha con arriba a la izquierda, ven el grado de plasticidad fenotípica que puede tener una especie como esta. Bueno, nosotros estamos desde hace un tiempo comenzando a trabajar con Quenopodium sinum, con este antepasado silvestre de quinoa, que en principio parecía ser la especie a partir de la cual quinoa se domesticó en Sudamérica como fuente de tolerancia a estrés. Y hay dos cosas que nos interesan. Una es la que hace con la tolerancia a alta temperatura, y la segunda con la tolerancia a exceso de agua, que es una línea que todavía tenemos poco explorada. Y para hacer eso, en el 2017, con colegas de Estados Unidos, Arabia Saudita y Salta, que está adelante en la foto, es Ramiro Curti, hicimos una colección de quinoa, y esa colección de quinoa la estamos evaluando para varios aspectos. Esta es una publicación que salió finalmente este año como un capítulo de libro, y lo que muestra es una comparación entre las frecuencias, digamos, de Hircinum y quinoa en términos de variables ambientales relacionadas con el aspecto mar. Entonces, a la izquierda lo tenemos en términos de la distribución para las temperaturas máximas durante el ciclo de crecimiento, tanto para Hircinum, que es lo que está en línea continua, como quinoa en líneas punteadas, y a la derecha para la precipitación también del periodo octubre-abril, la estación de lluvias. Y si miramos la de la derecha, hay un grado de solapamiento bastante importante con un rango de precipitaciones. Aquí, aclaro, tenemos lo que son los Hircinum de Argentina versus la distribución total de la especie desde cultivada quinoa desde Colombia hasta el sur de Chile. Y en la figura de la izquierda lo que sí se ve es que hay un corrimiento hacia la derecha en las temperaturas máximas exploradas durante el ciclo en Hircinum. Y eso nos sugiere que esa especie podría tener algún atractivo para el mejoramiento. Y este mapa muestra un poco dónde están distribuidos estos materiales. Esto lo voy a pasar
porque quiero llegar a lo que es la última parte de mi presentación y hablar un poco de la quinoa en Patagonia. Y esta foto de hace 2 o 3 semanas que anduvimos por ahí con otro investigador llamado Rick Yellen, y Rick va a dar un seminario, entiendo, en un mes o menos, o sea que él les contará su parte de lo que está haciendo, pero no es la primera vez que yo escucho hablar de quinoa en la Patagonia, y hoy dediqué a buscar algunas publicaciones que tenía sobre el tema, y hay un artículo publicado por Armando Unziker, un botánico que allá por 1952 se dedicó a recorrer la literatura y se encontró con una referencia en 1732 donde habla de cultivo de quinoa en la zona de Nahuelhuac. Y después pasé a otra publicación, y esto es un trabajo de Lorenzo Parodi en un clásico que se llama La agricultura aborigen argentina. Parodi fue un botánico, trabajó aquí en la facultad, y él habla de cultivos, dice, a orilla del río Chubut en 1903. O sea que la quinoa como cultivo en Patagonia está desde hace no poco tiempo. Y un poco más recientemente, me llegó en su momento una publicación de gente de Intasquet, participando de ProHuerta, en la cual había estado estudiando cultivos de quinoa, y una de esas quinoas era la zona de Cholila y en Chubut, y de hecho a Sabrina en su momento le llegaron semillas y Sabrina pudo estudiar un poco qué aspecto tiene esa planta. Sí, más recientemente aún, hace 2 años, una chica llamada Miriam Barrio Nuevo que trabaja en el PAF, en Neuquén o por ahí cerca, estuvo trabajando con productores que hacen quinoa al norte de Neuquén. Así que somos claramente la quinoa todavía está presente en la zona. Y hace unos años me tocó dar un seminario en un congreso, y entonces usé Google Maps para marcar ahí lugares donde tenemos referencias para cultivo de quinoa al centro y sur de Chile. Y si ustedes miran el lado argentino, cada uno de las banderitas muestran lugares donde ahora o en el pasado hay referencia de cultivo de quinoa. Y esto de ahora, con Gabriela Jury y Sebastián de Benedetti, del Bolsón, fuimos hace pocos días a Ñorquinco, cerca del Bolsón, entonces ahí afuera, ahí arriba a la derecha muestra una foto del camino, y nos encontramos con un matrimonio que está cultivando quinoa. Tenía 2 materiales, uno de esos es este material de Cholila, que lo consiguieron por otro lado, y abajo a la derecha tiene el aspecto que tiene esa planta. Este material es muy interesante, una larga lista de cosas que requerían otro seminario. Y para cerrar, la pregunta es, yo estoy al tanto de que hay interés en quinoa, y un poco decir, bueno, ¿a dónde uno podría querer llegar con la quinoa de Patagonia? Y puse estos 2 libros que para mucha gente que viene a Patagonia puede haber sido una buena parte de la motivación para venir. El del izquierdo le llama En Patagonia, Bruce Chatwin, que es un clásico, y el otro libro se llama el Viejo Expreso de la Patagonia, que es el nombre en inglés, al menos para mucha gente, del Trochita. Y entonces a nivel mundial, creo para buena parte de nosotros también, la Patagonia es lo que está en el fin del mundo, y eso tiene toda una connotación mítica, ¿sí? Y entonces la pregunta es si este tipo de nociones nos podría ayudar en alguna manera a promover una quinoa patagónica. Pero no necesariamente esa es la única opción, no necesariamente el mercado mundial es lo que nos interesa para quinoa, y ahí quiero contar en un minuto unas cosas que tuvieron que ver con un proyecto que tuve la suerte de dirigir durante varios años en comunidades cerca de Iruya, en Salta, y era un proyecto de recuperación de la quinoa, y algo de esto conté el año pasado en una charla que me pidieron en Chile, y ahí se articularon una serie de cosas que tienen que ver con una escala más local. Entonces, ahí se combinan, por un lado, materiales locales de quinoa muy bien adaptados, una tradición agrícola muy prolongada, son zonas que tienen no menos de 1000 años continuos de explotación agrícola, una promoción de la gastronomía andina, la foto de mi hija mayor que ya no tiene esa edad, y por último, lo que llama el turismo cultural, o sea, la gente va no solo a sacar fotos del paisaje, sino a tratar de estar en contacto con lo que es la cultura local. Y eso generó lo que aquí aparece un círculo virtuoso. ¿Qué significa? Hay turistas que llegan a Iruya, por ejemplo, que es un lugar muy visitado. Esos turistas saben de la quinoa, entonces ellos buscan dónde comer quinoa. En Iruya hay varios comedores, hay el nombre de varios comedores donde la gente ya prepara quinoa. Entonces hay un ida y vuelta entre los comedores y los turistas.
esos comedores se están abasteciendo de productores locales, ¿sí? Pero a su vez, la demanda estimula la producción. Y eso entonces genera una vuelta, digamos, que no requiere de exportar quinoa a Europa o Estados Unidos, ¿sí? Entonces, hay una serie de opciones que uno puede pensar y desarrollar a partir de eso. Y con esto termino. Esta es una foto de quinoa sacada en Cholila hace algunos años. La señora de la foto es quien es la responsable de ese cultivo. Aparentemente, ella y su familia lo estuvieron haciendo hace muchos años. Y muchas gracias. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias, Daniel. Ahí abrimos un espacio para consultas. Eh, las pueden poner ahí en el texto y Daniel las ¿Querés puede ir leerlas y leyendo. me vas contando? Hacer una Dale, si selección. querés, dale, si querés yo las leo. Hacer el filtro y ahí no me Ah, siento responsable. por ahora hay felicitaciones. eh, hay presentaciones, pero por ahora no. A ver, hay alguien que Alejandro, está trabajando con quinoa en norte de Neuquén. ah, Eso interesa. Sí, Lucas, una aclaración mientras miras. sí. Le pasé a Kimei la presentación como PDF. ¿Sí? Quien quiera acceder a eso por alguna cosa que eventualmente le haya interesado ver, que entiendo que se la puede pedir a Kimei. eh, digamos, nada, para seguir adelante con el vínculo. Ahí se ve que hay cultivo en General Roca. Sí, algo sé de eso. Había una pregunta antes si la quinoa se comercializa. A ver, no lo sé. Una cosa que pasa es que casi nadie sabe que hay quinoa en Patagonia. ¿Sí? Así de simple. Entonces, yo me enteré en buena medida por las cosas que leí cuando estaba haciendo el doctorado, por cosas que me fueron llegando, pero entiendo que no hay producción comercial y si alguien vende es muy localmente. Y estuve ahora en Cholila y pregunté y me dijeron que frente a donde estaba almorzando había una chica que vendía quinoa. Ahora bien, la quinoa que vendía la chica no era quinoa local, era quinoa traída de afuera. Ahí María Toro tiene una pregunta. ¿La llegas a leer ahí, Daniel? Se pasó. A ver, debería, Ah, si querés dice, leerla. ¿cómo podemos conseguir las semillas y entrar en este rubro? Muy interesante. Ah, bueno, eso es tarea de ustedes. Ah, Porque, bueno, de hecho, Gabriela, que se presentó a la beca postdoc, que ojalá le salga, lo que ella propone es comparar el material local, hola, con material que no es de ahí. Entonces, para ver, digamos, cómo son los patrones de adaptación, pero eventualmente también evaluar otras cosas. Una de las cosas que nos pasó cuando fuimos a colectar quinoa al norte es que corríamos contra dos peligros. El peligro número uno era la erosión genética por abandono del cultivo. El peligro número dos era la erosión genética por sustitución de variedades. O sea, la quinoa se estaba poniendo de moda, entonces la gente traía quinoa de Bolivia y sembraba la quinoa de Bolivia. ¿Sí? Entonces, la quinoa que había sobrevivido en el norte podía desaparecer, por lo contrario, lo que venía desapareciendo. ¿Sí? Y ese es un tema que eventualmente hay que tener muy presente. ¿Sí? Como decía recién, hay quinoa en General Rocas, creo que hasta sé exactamente de dónde viene esa quinoa. Y hay gente produciendo quinoa comercialmente mediante un acuerdo con una empresa europea, ¿sí? Y entonces reciben las semillas y se exportan, ¿sí? Y es material, obviamente, que tiene un alto grado de mejoramiento. Es muy probable que los materiales que hay en la zona patagónica y tengan algunas limitaciones en términos de rendimiento. Además, no tienen el aspecto que tiene la quinoa boliviana, que para bien o para mal es el estándar. Entonces, mucha gente mira la quinoa y dice, ah, no, pero esta quinoa es pequeñita, es oscura, no sirve. ¿Sí? Entonces, hay una serie de cosas que las aprendí con la experiencia del norte que hay que manejar con bastante cuidado. ¿Sí? Ah, la variedad Faro. La variedad Faro viene de, sí, del sur de la provincia de Buenos Aires. Ese material lo distribuyó Intas Casubi. Sí, entonces no es lo que yo decía antes.
Otra pregunta que había era con el cruzamiento. Quinoa es en gran medida autógama, pero eso implica más o menos un 95% de autogamia, pero un 5% de hologamia. Y parece que hay materiales que son más cruzadores, entre comillas, y otros que lo son menos. Y además parece que el ambiente también afecta. En mi experiencia, tenemos materiales en experimentos que se multiplicaban semillas directamente de los experimentos. Al año siguiente teníamos plantas que por suerte tenían un color rojo y nos permitía reconocerlas, que venían de cruzamientos espontáneos. O sea que si uno quiere mantener material, hay que mantenerlo apartado. O por lo menos que haya diferencia importante en tiempo de floración. Sí, Luca. Ahí Paula dice, bueno, muchas gracias Daniel, muy interesante la charla. ¿Cuánto se conoce de los agentes biológicos, por ejemplo, insectos que afectan a la quinoa? Sí, hay varias cosas. Hay, bueno, una es, una polilla que es muy famosa en la zona andina, que cuando la planta está en vegetativo, come los órganos reproductivos y cuando está llenando granos se come los granos. Y el nombre en quichua es cona cona, que significa harina, porque es lo que queda en el piso del cultivo después de que pasó. ¿Sí? Y eso después aquí mismo en el experimento vimos mariposas locales que se alimentan de quinoa. Hay algunas larvas que afectan el dominadores de tallo. Le puede atacar pulgones. Sí, la lista es larga. Sí, a quien le interese Ah, me escribe un mail, después paso Alejandro todo el mundo a Mogni revisar los mails. pregunta, ¿problemas de cultivar variedades diferentes juntas? No, el tema del cruzamiento se va a tener presente. Sí. Después Sebastián de Benedetti, buenas. En teoría los genotipos costeros serían los más adecuados para la zona patagónica. Dentro de estos materiales costeros, ¿existe variabilidad para tamaño de grano dentro de esas poblaciones del sur de Chile? El asunto es así, ninguno alcanza el tamaño de los quinos andinos. ¿Sí? O sea, nosotros aquí en Buenos Aires, manejando fecha de siembra, en lugar de primavera sembrando en invierno, logramos quinoa que florece en primavera temprana y madura en primavera tardía. Esas semillas son razonablemente grandes, pero si haces una quinoa a la misma estación que en el resto de los Andes, de hecho, buena parte de la quinoa comercial se siembra en octubre, noviembre, aquí se cosecha en febrero, no tiene grano grande. O sea, en altas temperaturas la semilla de quinoa es pequeña y eso no tiene mucha solución. Todos los programas de mejoramiento lo conozco. En Europa, Estados Unidos no logran superar ese techo. Los únicos que lograron semillas de grano grande parecidas a los andinos son los chinos. ¿Pero por qué? Porque están haciendo quinoa a 3.000 metros de altura. ¿Sí? Eh, Así que en principio es un tema. Pero el asunto es que no hay que decir, no, entonces nunca vamos a lograr lo que se espera, porque quizás en el material que se está usando aquí, que en gran medida viene del centro y sur de Chile, hay otro atributo de calidad nutricional que pueden ser muy interesantes. Y hay varias cosas, además, desde el punto de vista culinario, que muestran que la variedad del sur de Chile tienen como cosas de textura que son más interesantes que materiales andinos. Y otra cosa que es bueno aclarar, no todo lo que hay en Patagonia parece venir del centro y sur de Chile. Y eso Sabrina puede decirlo mejor que yo. Aparentemente el material de Cholila no reúne ninguno de los atributos que se le conocen a las quinoas chilenas y parece estar emparentado en quinoa andina. ¿Sí? La pregunta ahí es ¿cuándo llegó? ¿Sí? Una discusión yo tenía con Sabrina cuando hacía su doctorado, que ella decía, no, eso es un inmigrante, un agricultor boliviano que llevó la semilla. Bueno, no parece ser así. Tanto porque la señora que lo cultiva dice que se lo hace mucho tiempo y porque de un material de Bolivia llevado a Chubut no hubiera sobrevivido. Por un montón de cosas que tienen que ver con la duración del día, la humedad, la sensibilidad a hongos, etc. O sea, hay algunas cosas muy interesantes, ¿sí? A explorar. No se sabe, o sea, yo tengo algunas pocas referencias de los lugares de cultivo, no se sabe ni cuánta variabilidad genética hay, hay mucho por hacer, hasta donde entiendo. Y otra cosa que yo aprendí es que si uno va a buscar quinoa esperando ver hectáreas de quinoa, se va a volver con las manos vacías. ¿Sí? Muchas veces la quinoa es algo que se hace a muy pequeña escala y además los datos que tengo de gente que cultiva quinoa en Patagonia es muy hacia cordillera. O sea, no está al alcance de un auto sobre asfalto. ¿Sí? Entonces, eso también es un aspecto no menor. Bueno, después, a ver, hay comentarios de Alejandro Mogni pro- eh,
que dice, el material de esta zona norte neuquino tiene registros de cultivo de más de 100 años en la región, a Ujú. 1200 metros aproximadamente, y un ciclo mucho más corto Sí. que las otras variedades que se han traído de afuera. Ujú, Y te resumo alguna otra pregunta, así ya hacemos la última respuesta. ujú. Después Yamil también del Valle dice, hola, estoy en el Alto Valle de Río Negro, en General Roca, hice una Ujú. hectárea de faro y Sí. media hectárea de regalón, Claro. campaña bolillos que compré, ¿te parece? Y final, consulta desde tu experiencia cuáles son las temperaturas y periodos durante la antesis que pueden ocasionar la esterilidad y vaciamiento de grano. Bien, voy a ver si puedo recordar todas juntas. Ah, Una es, el material del norte de Neuquén, sí, estoy seguro que es antiguo. Una vez hablando a esta chica que trabaja en Ecotono, que hace botánica, Ana Ladio, ¿sí? Ella me decía que uno puede pensar que hay intercambios regulares entre ambos lados de la cordillera, y me dice que muchas veces no es así, ¿sí? Entonces que la quinoa que hay no llegó ni hace 5 ni hace 10 ni hace 15 años a esa zona. Entonces esa era una de las cosas. Lo otro es con el tema del Valle Medio, está trabajando con creo más o menos lo mejorcito que hay. Morrillo es una variedad nueva, registrada por INTA San Juan, es el único material comercial disponible. ¿Sí? Antes de eso, lo que había era esta variedad Faro, que es una variedad que la distribuyó gente de INTA Casubi, pero que siempre distribuía muy poquito material. Ahora uno puede comprar una bolsa como otro cultivo en INTA. Y Regalón es un material de Temuco, una variedad mejorada de ahí. ¿Sí? O sea que de momento es de lo mejorcito que hay dando vueltas, pero no impide que no haya cosas mejores que se puedan hacer que eso. Y respecto a las temperaturas, mira, hay una publicación que dice que arriba de 35 grados en Quim no hay esterilidad. ¿Sí? Entonces eso contesta en parte la pregunta, pero lo que a nosotros nos interesa es la variabilidad. No es una condena a los 35 grados, depende del material genético. bueno, Daniel, muchísimas gracias por todo. Bien. Y Bueno, bueno, mi mail está en la presentación, ¿sí? Así ah, que, bueno, cualquier cosa lo seguimos por ese lado. buenísimo. Ahí tu presentación queda grabada y la vamos a poner en el canal de YouTube, así que también ahí va a quedar a disposición para aquellas personas que no se pudieron conectar hoy. Perfecto. Bueno, Bueno, nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Esta vez que gracias. estuve allá no coincidimos con Lucas, pero bueno, esperemos que la próxima podamos hacerlo acá ahora. Dale. Bueno, Muchísimas un gracias. placer. Igualmente.